Desde la primera película grabada en 1888 hasta el día de hoy, el cine indiscutiblemente ha hecho muchos avances. De pasar de proyectarse en cines a la TV, y de la TV a los VHS y después a los DVDs, llegando actualmente a la era virtual, en donde con el único requisito de estar conectado a internet y pagar, uno puede acceder a todas las películas del mundo. Pero ninguna de estas innovaciones pudo vencer a su principal enemigo, la piratería, pasando por cosas tan básicas como colarse en salas de cine hasta cosas tan rebuscadas como copiar VHS, piratear DVDs y la más reciente, las páginas de películas gratuitas. Pero esta última variante tendría una mejora notable, que son legales. Acompáñame a ver la historia de 3 estudiantes argentinos que hicieron que toda la industria del cine se volviera en su contra. Para esta historia necesitamos trasladarnos a principios de los 2000, donde Tomás Escobar creó lo que ahora conocemos como Cuevana. Aunque para entender un poco mejor la historia, lo correcto sería ir a sus inicios. Nacido en 1989, Tomás, a una corta edad, ya había programado páginas. Debido a que era un fanático de Harry Potter, creó a los 14 una página llamada harryfanaticos.com, la cual mantuvo durante unos años, y más adelante crearía juegos Flash, uno de ellos, la Batalla Trivial, basado en la batalla naval pero apto para 3 jugadores. A diferencia del estereotipo de mente brillante de la programación y las matemáticas, Tomás era más bien una mezcla de aburrimiento, pasión por las realidades paralelas, deseo de socializar y gusto por el diseño, aunque él mismo reconoce que no era demasiado talentoso para eso. Cuando terminó el secundario y se mudó a Córdoba para estudiar sistemas, estaba claro que lo que lo impulsaba era inventar plataformas, aunque todavía no tenía un plan de qué quería hacer. En Nueva Córdoba, se instaló en la casa de unos estudiantes amigos de la familia, en un cuarto diminuto de 3x2 en el que apenas entraba su cama y el escritorio para su MacBook. En esa fría habitación, creó en 2007 Liga DT, un juego futbolístico el cual fue relativamente exitoso, pero el salto verdadero llegó en 2009, mientras cursaba la carrera. La vida social de Tomás se centraba en el barrio universitario. Entre sus mejores amigos estaba David Fernández y Mario Cardosio, 2 compañeros de secundaria que también se habían ido a estudiar a Córdoba. Se juntaban a comer, ver partidos y también a seguir las series del momento, Lost, House y Two and a Half Men. Bajaban las temporadas de Darkville, un sitio mexicano, y por separado buscaban los subtítulos. Para las películas, como casi todo el mundo, apelaban a los torrents. En esas sesiones de video apareció la idea de crear una plataforma que se ajustara a sus necesidades como usuarios. Así como a algunos se les da por armar una banda, nosotros queríamos empezar un sitio web. Tomás, que era el único que sabía cómo desarrollarlo, diseñó en una noche una versión mejorada de Darkville, para verlo más ordenado y lindo. Trató de contactarse con los mexicanos, pero al no obtener respuesta, decidió seguir por las suyas, rastrillando información de código abierto. En la primera semana de septiembre terminó el piloto de Cuevana, con un episodio de The Mentalist a modo de prueba. La elección del nombre, una clave del éxito, surgió a partir de un raid de búsqueda de dominios que no estuvieran registrados. Pensando en capitales del mundo, Tomás llegó a La Habana y la deformó hasta dar con Cuevana, un nombre abstracto que sugiere alguna especie de lugar mitológico entre rupestre y femenino. Al igual que Taringa, Cuevana es un término que solo alude a sí mismo. Si decís Cuevana, de lo único que podés estar hablando es de este sitio. Después de crear la plataforma, él y sus amigos empezaron a compartirla con sus conocidos y familiares, ya que no tenían plata como para pagar publicidad, aunque esto último no fue necesario, en absoluto, ya que la ventaja que ofrecía Cuevana era la posibilidad de visualizar de una manera simple los contenidos en un mismo lugar. A diferencia de otros sitios de la época, Cuevana estaba diseñado para permanecer allí, mientras el sistema descargaba el material desde Mega Upload, ByteShare o File Factory. Voy a detallarme un poco en cómo funciona Cuevana, ya que nos va a ser útil más adelante. Para entender a Cuevana tenemos que remitirnos a la ley argentina sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual. En la ley especifica que es un delito almacenar o exhibir de forma ilícita contenido que está protegido. Y ahora viene lo interesante. Cuevana no almacena ni 1 mega de contenido en su página. ¿Pero cómo? ¿De dónde salen las películas?, dirás vos. Bueno, Cuevana funciona como un exhibidor de material bajado en otras partes. Desde el punto de vista técnico, lo que Cuevana pone a disposición es el link. Esto no es ilegal y de hecho este agujero legal es lo que permite que Cuevana funcione en primer lugar. Pero este sistema de links ya existía en esa época, y es que lo que cambió Cuevana fue que gracias a un detalle sustancial de programación, dando clic al link,
permitía reproducir la película deseada en la misma página. Esta centralización fue decisiva para que Cuevana se hiciera masivo. En los primeros meses ya contaba con miles de usuarios, primero en San Juan, después en Córdoba, Buenos Aires, Chile y un largo etcétera. En el año 2010 vieron las primeras ganancias por publicidad. Los servidores, que empezaban a ser una flota, ya se pagaban solos. Para el grupo de amigos, Nueva Córdoba era una pensión gigante, donde todo pasaba a una velocidad inesperadamente alta. Los sábados, antes de ir a bailar, hacían una mezcla de previa y una reunión cooperativa. Cenaban juntos y en la sobremesa entre Fernet y Fernet soñaban con convertir en Cuevana en una empresa digna de Palo Alto. Los dólares sobraban y servían para financiar las trasnoches. David, uno de los creadores, recuerda: cada uno seguía los pasos desde su máquina. Convertíamos videos, los indexábamos, comentábamos, aportábamos en partes iguales para costear los gastos de servidor. Usábamos internet local, subir una película nos llevaba entre 4 y 5 horas. Mi PC prácticamente no se apagaba. Era todo un festival carioca, según sus propias palabras. Pero la considerada por ellos mismos época dorada de Cuevana, como una aventura de amigos, no duraría demasiado. A Tomás le empezó a llegar la fama como un cierto aura de estrella geek en los pabellones de la facultad. Un día lo entrevistaron para el noticiero local y a la mañana siguiente una profesora lo señaló entre todos los alumnos para felicitarlo. Esto a costa de un gran sacrificio, ya que se pasaba noches sin dormir cada vez que el sitio se caía por la crecida de tráfico. Tommy sentía que estaba solo frente a la operación. Los problemas llegaron en verano del 2011, cuando Tomás le dijo a sus compañeros que él creía merecer más porcentaje que ellos. Estos replicaron diciendo que ellos no eran meros colaboradores, sino que fueron cofundadores de Cuevana. Esto provocó un distanciamiento entre Tomás y los otros miembros del grupo, aunque expresaron que el distanciamiento no tuvo nada que ver con las ganancias. El altercado se produjo por el control del sitio, según Escobar. Pero no solo había problemas internos corporativos, sino que por fuera los problemas empezaron a acumularse uno tras otro. En ese mismo año, 2011, ocurrieron varios sucesos que marcaron la historia de Cuevana. En primer lugar, la página fue una de las 20 más vistas en ese año, con más de 500.000 de visitas diarias. Esa repentina popularidad provocó una lluvia de demandas en contra de la página. Recapitulando, hizo que en noviembre HBO Latinoamérica iniciara una causa legal en contra de Cuevana y uno de sus creadores, Tomás específicamente, por presunta violación de la propiedad intelectual. Contra Cuevana, la cadena de cable HBO inició una causa penal contra el sitio de películas y series online. Esto repercutió en que uno de los administradores de Cuevana en Chile fuera detenido, aunque este después fue dejado en libertad. Ese mismo mes, Turner Argentina obtiene una medida cautelar de primera instancia que ordena bloquear el acceso de cualquier usuario al portal Cuevana para las series Fallen Skies, Brick y 26 personas para salvar el mundo. La medida obliga a las empresas proveedoras de Internet a bloquear los enlaces web que ofrece el portal a dichas series a costa de imponer una multa de 1.000 pesos argentinos diarios a los que incumplieran. Unos meses antes, en diciembre del 2011, la empresa proveedora de Internet Telecentro S.A. de Argentina bloqueó por 24 horas el ingreso de sus clientes al sitio Cuevana, amparándose en la medida cautelar anterior. Días después, la Unión Argentina de Videoeditores presenta una denuncia penal contra Cuevana por ignorar la ley de propiedad intelectual. Todas estas denuncias y polémicas en el transcurso de solo 2 meses fue para los creadores como un baldazo de agua fría, en otoño. Esto los impulsó a tomar una drástica decisión: lavar su imagen piratesca para intentar parecerse a Netflix, que en ese entonces recién estaba llegando al país. Comenzaron limitando el servicio de streaming, haciendo que no se pudiera almacenar contenido, y controlaron que no se indexaran películas que todavía estuvieran en cartelera. El arribo de competencias legales como Netflix los obligó a una nueva startup. Pactó acuerdos con productoras independientes, se sentó a hablar con cadenas de series y dirigentes institucionales, lo que desencadenó que el 22 de diciembre del 2011, Cuevana realizara el primer lanzamiento de una película de forma exclusiva, que sin pasar por salas de cine, fue estrenada directamente en esta plataforma web. Esta, a su vez, tiene el mérito de ser la primera película latinoamericana en ser transmitida vía streaming. A Netflix le faltarían 2 años para que estrenara una producción propia en su plataforma. La película fue Stephanie, dirigida por el cineasta argentino Maximiliano Herskovich, obteniendo 80.000 espectadores en el primer fin de semana.
Aunque la cinta fue innovadora en varios aspectos técnicos, no fue muy bien recibida. Esta producción fue un intento de generar un sistema de crowdfunding para promover producciones independientes, aunque esto no llevaría a ninguna parte y sería abandonado. Como curiosidad, el día 20 de noviembre se registró que la página había sido hackeada, ya que cuando querías entrar a ver cualquier película te aparecía el video de dos supuestos hackers que parecían una suerte de Anonymous de la salada, amenazando con exponer datos de más de 2 millones de usuarios. Estimado usuario inocente de Cuevana, el sitio de Cuevana ha sido hackeado y la información de más de 2 millones de usuarios ha sido comprometida gracias al paparulo de Tomás. Sigan subiendo pelis que le vamos a patear la cola. Este hackeo fue tendencia en Twitter, con el hashtag Fuerza Cuevana, hashtag Cuevana y hashtag Nueva Cuevana. En ese mismo momento, Telefe había amenazado con una demanda contra Cuevana, aunque esto no terminó en nada, como el supuesto hackeo, por lo que se baraja que fue una estrategia de marketing. Al año siguiente, 2012, se crearía una de las polémicas más grandes en torno a la plataforma. En ese año, un usuario de Forocoches inició un hilo en donde ponía en evidencia un código malicioso que se encontraba dentro del plugin de Cuevana. Este robaba información sensible y le enviaba a un servidor, donde sería almacenada para su posterior uso o venta. Cuevana dijo por Twitter que ellos jamás harían algo así y que se pondrían a investigar. Además, pidió a los que se habían instalado el plugin que se cambiaran la contraseña. Supuestamente este, podríamos llamarlo error, fue resuelto. Cuevana siguió activa por 2 años más, hasta que en 2014 se dio la noticia de que su página web oficial había cerrado con su catálogo de películas y series. Poco tiempo antes, el sitio había lanzado la aplicación Cuevana Storm. El cierre del sitio de almacenamiento online Mega Upload fue la razón principal del cierre de la página. Como curiosidad, el encargado de cerrar Mega Upload fue el mismísimo FBI. Después del lanzamiento de Cuevana Storm, los creadores hicieron un llamamiento a través del sitio para que los usuarios que lo desearan hicieran donativos a través de PayPal o con Bitcoins, para poder mantener los servidores. Sin embargo, en octubre del 2015, se registró que la aplicación Cuevana Storm dejó de brindar el catálogo de películas y series disponibles, aparentemente por falta de mantenimiento por parte de sus creadores. Y a este punto, se lo toma como el fin de la era Cuevana. Sé que pueden estar un poco confundidos. Puede que estén pensando, pero Cuevana todavía existe, está Cuevana 2 y Cuevana 3, pero lamento decirles que esas Cuevanas no fueron creadas por el creador ni el equipo original. Después de cerrar Cuevana Storm por unos meses, la aplicación volvió a funcionar, pero la página original de Cuevana no, lo que dio pie a que otras personas crearan páginas con el mismo nombre, surgiendo Cuevana 2 y Cuevana 3, que a diferencia de la original están llenas de publicidad invasiva y virus. Los nombres de los administradores de esta página no son públicos, o sea, nadie conoce quiénes son. Al día de hoy, ver una película en las nuevas Cuevanas siempre genera dudas en cuanto a si es seguro. La respuesta corta es no, no es seguro. Ya hay videos explayándose en el porqué. ¿Otro anuncio? O sea, un anuncio adentro del anuncio. Ya, se tronó, ya se convirtió en un anuncio la página. ¿Y aprobado? No, es demasiado riesgo. Aunque si tomás las precauciones necesarias, como tener un adblock para bloquear anuncios, un buen antivirus o simplemente no picarle en el cartelito de "te has ganado una PlayStation 5", se puede llegar a ver con relativa seguridad. Tomás Cardoso actualmente se dedica a otros proyectos, como Acámica, una academia virtual, mientras que de David Fernández y Mario Cardosio no se sabe nada, ni siquiera pude encontrar una foto de ellos. Al día de hoy no se puede encontrar ninguna de las versiones originales de Cuevana, ni siquiera la Cuevana Storm que supuestamente seguía funcionando, quedando esta página como solo un recuerdo de cómo era el internet de antes, una página casi mística en donde se podían encontrar miles de películas gratis, de forma segura y casi sin publicidad. Además, el caso de esta página planteó un debate interesante, ya que se vio que la mayoría de las personas no condenaron la existencia de la página en su tiempo ni ahora. De hecho, en la mayoría de los videos sobre entrevistas al creador se pueden encontrar muchísimos comentarios de aliento y elogios a la página. La piratería a los ojos de la mayoría ya no es percibida como un delito. Impulsó el pensamiento de ¿por qué apoyaría yo el cierre de una página en la que puedo ver todas las películas del mundo sin pagar un centavo? O sea, sí, les tenían robando a las productoras, pero ellas ya tienen suficiente plata, que se jodan entonces. Y del otro lado está el pensamiento de que la piratería es un delito y robar está mal, sea mucho o poco o a quien estés robando da lo mismo.
además de que las pequeñas productoras no tienen los medios para defenderse de la piratería como otras como Warner Bros. O Disney, y que este negocio también las afecta a ellas. Pero al fin y al cabo la única opinión que cuenta es la tuya, así que si querés dejarme tu opinión en los comentarios, con gusto la voy a leer. Doy muchísimas gracias porque te quedaste viendo todo el video, doy gracias también a que llegamos a los 1000 suscriptores, así que sin más, nos vemos la próxima.